Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Estaba vivo. Trabajar en urgencias nunca es fácil, por lo general tenemos turnos de 12 o hasta de 24 horas, sin importar si eres médico o enfermera como lo soy yo. Sin embargo, hay turnos más pesados que otros. Casi siempre las temporadas de fiestas como Navidad, fin de año, octubre y los fines de semana son las jornadas con más ingresados a las salas de urgencias, pero de todos mis años de trabajo en el sector de la salud, hubo un turno que hasta ahora no he podido olvidar. Era lunes en la noche, llevaba 8 horas en urgencias, pero no me sentía tan cansada como en otros días, aunque como ya mencioné, trabajar en urgencias no es fácil nunca. Esa noche hubo un accidente que lamentablemente dejó una víctima fatal que no pudo ser identificada, así que entre una de las auxiliares que estaba de turno esa noche y yo, debimos llevar a la persona fallecida a la morgue. No sé si la gente es consciente de que en muchos hospitales hay una morgue, sobre todo en los grandes, un lugar adecuado para tener a quienes fallecen y están pendientes de identificación o de una autopsia. Así que mi compañera y yo bajamos hasta allí para dejar a la persona que había fallecido. En cuanto llegamos, nos recibió quien estaba encargado en ese turno de la morgue. Se llamaba Marco, a quien conocía desde hacía un par de años. Cuando me saludó noté que algo le pasaba. Así que tras darle los datos que teníamos sobre el cuerpo que estábamos ingresando, le pregunté si todo estaba bien. Me contó que habían tenido un incidente muy grave ese día en el lugar en donde guardaban los cuerpos, pero en ese momento su jefe lo llamó, así que no pudo contarme qué era lo que había pasado. Me dijo que le escribiera al terminar mi turno. Así que cuando acabé le escribí a Marco para que me contara lo que había ocurrido. Él me pidió que no le comentara esto a nadie más, aunque seguramente al día siguiente muchas personas lo sabrían. Entonces me dijo que ese día, cuando había llegado a la morgue a iniciar su turno, todo parecía tranquilo, igual que cualquier otro día. Se acercó a revisar los expedientes de los cuerpos que tenían en los refrigeradores. Había algunos pendientes de autopsia y otros pendientes de reconocimiento. En ese momento escuchó un ruido. Venía de adentro de uno de los depósitos. Por un instante pensó que había sido su imaginación, pero entonces otro golpe sonó de nuevo, seguido de un grito de auxilio. Marco se aproximó rápidamente a los refrigeradores. En ese momento entró su compañero de turno, que se notaba sorprendido ante lo que estaba pasando. En cuanto identificaron de dónde venía el ruido, abrieron rápidamente la puerta del contenedor y entonces lo vieron. Un hombre que había sido ingresado hacía un par de horas. Estaba con los ojos abiertos, se le veía aterrado. No dejaba de temblar por el frío del refrigerador. Estaba vivo, no había duda de ello. Llamaron inmediatamente a su supervisor, quien llegó acompañado de un médico. Nadie lograba entender cómo era que habían ingresado a un ser humano vivo a la morgue de un hospital como ese. Claramente en el informe se veía que un médico especialista había determinado su hora de muerte. Sin embargo, allí estaba. El médico que bajó a revisarlo no podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre parecía tener hipotermia por el tiempo que estuvo dentro del depósito. No paraba de repetir unas palabras a las que ninguno de los presentes le encontraba sentido. Decía que lo había visto, que había visto sus ojos. Ahora sabía quién era y no iba a poder volver a lastimarlo. Parecían incoherencias, pero podían ser causadas por el trauma que aquel hombre acababa de sufrir. Lo cierto es que era un suceso muy extraño y también muy grave. Sin duda era un problema para el hospital y para los médicos que habían atendido su caso. Ahora entendía por qué Marco estaba tan preocupado. Esa noche por momentos me despertaba pensando en aquel hombre en la morgue, en la impresión de despertarse dentro de un contenedor para cadáveres. Seguramente para ese momento todos los trabajadores del hospital debían conocer la historia. Yo tenía turno en la mañana, así que no pasó mucho tiempo hasta que supe más sobre este caso. Ese día me asignaron en el área en la que estaba el paciente de la morgue. Ya estaba fuera de peligro, pero sin embargo se encontraba en observación y las directivas del hospital querían que tuviese la mejor atención posible, pues aunque aún no se había presentado ningún familiar, no se sabía si el paciente levantaría cargos en contra del hospital y además había toda una investigación del suceso.
Los médicos implicados estaban siendo citados a descargos, por ahora solo en el hospital, así que dediqué casi todo mi turno a estar al tanto de ese paciente. En un momento cuando ingresé a su habitación noté que estaba despierto y miraba fijamente hacia una esquina, le pregunté cómo se sentía, pero no obtuve respuesta, esperé por unos instantes mientras revisaba sus signos, hasta que el hombre me preguntó si yo también lo veía. Observé hacia la esquina que él estaba viendo pero no había nada allí, estábamos solos en la habitación, entonces el hombre me dijo que aunque yo no lo viera, él estaba ahí, intenté preguntarle de quién estaba hablando, pero solo me repetía que estaba todo el tiempo con el que si bajábamos a la morgue tal vez todos podrían verlo. En ese momento sentí un escalofrío, podría jurar que la habitación se puso helada, no sabía qué decirle al paciente, no entendía de quién me estaba hablando pero la situación estaba poniéndose cada vez más incómoda, así que terminé de revisarlo y salí cuando antes de su habitación. Le conté a mi jefe lo que había pasado. Ella me dijo que el hombre ya tenía una remisión a psiquiatría porque había estado diciéndole este tipo de cosas a quienes lo atendían. Además, algunos compañeros lo habían visto susurrando, como si estuviera teniendo una conversación con un ser invisible. Era algo escalofriante, pero intenté continuar con mi turno sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido. Cuando faltaban solo un par de horas para irme a casa, fui una vez más a revisar al paciente de la morgue, pero en cuanto entré a la habitación me di cuenta que estaba vacía. Golpeé la puerta del baño pensando que a lo mejor el hombre estaba allí, pero nadie contestó mi llamado. Entré y vi que el baño estaba vacío. Rápidamente le comenté la situación a mi jefe y empezamos a buscarlo. Le preguntamos a todos los que estaban allí, pero nadie lo había visto. Estábamos muy preocupadas, el hombre no podía haber desaparecido de la nada. Entonces recordé lo que me había dicho ese mismo día sobre la morgue y se me ocurrió que tal vez podría estar ahí. Mi jefe dio aviso a seguridad, estaban buscándolo por todo el hospital, también habían enviado a alguien a revisar a la morgue, pero mi jefe me pidió que fuéramos nosotras mismas a revisar si estaba allí, así que bajamos. Cuando llegamos preguntamos al compañero que estaba ese día de turno si habían visto al paciente, nos dijeron que ya el personal de seguridad había ido a preguntar pero que aún no lo habían encontrado. Yo pensé que tal vez había escapado del hospital, pero me seguía resultando muy extraño que nadie lo hubiese visto salir, entonces antes de irnos empezamos a escuchar unos ruidos que provenían del interior de la morgue. Eran sonidos metálicos, hubo un silencio. Mi compañero dijo que en ese momento estaba solo, no debía haber nadie adentro, los sonidos volvieron con más intensidad. Entramos y entonces vi que las puertas de los refrigeradores se abrían y se cerraban solas. La mesa de trabajo en donde hacen las intervenciones de los cadáveres estaban temblando, la luz tenía una intensidad muy baja, pero cuando mis ojos se adecuaron logré ver al paciente que estábamos buscando. Estaba en una esquina del lugar, susurraba algo que no pude entender y miraba fijamente hacia los contenedores en donde descansaban los cadáveres. Intenté observar qué era lo que él estaba mirando, entonces entre las sombras noté algo, fue solo un segundo, pero pude ver un rostro, tenía los ojos grises, no podría decir si era hombre o mujer. Su piel era completamente lisa y medio transparente, no podía verle de cuerpo completo pero parecía estar vestido de negro. Tenía los labios muy delgados y por alguna razón que aún no logro entender empecé a acercarme a ese ser que estaba viendo. Di un par de pasos hasta que mi jefe me agarró del brazo, en ese momento el ruido se detuvo, el hombre que minutos antes susurraba de pie al otro lado de la morgue cayó al suelo y empezó a convulsionar. Nos acercamos a auxiliarlo mientras el compañero de la morgue llamó al personal para que trajeran una camilla y justo antes de que llegaran el hombre reaccionó, me miró y me dijo que lo habíamos visto. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando pudimos atender y ubicar nuevamente al paciente intenté hablar con mi jefe del incidente, le pregunté si había visto a alguien más en esa morgue. Ella intentando que nadie más nos escuchara me dijo que no estaba muy segura de lo que había visto. Parecía como un ser que no estaba allí del todo, como una aparición o una proyección. Me preguntó por qué había empezado a caminar en ese momento hacia ese ser, pero no supe qué responderle, fue algo involuntario. La verdad es que no sé qué habría pasado si en ese momento ella no me hubiese detenido. Ese día ella me pidió que no le contara a nadie lo que habíamos visto, acordamos que lo mejor era dejar este suceso en el olvido.
Del paciente supe que tuvieron que trasladarlo a un centro de salud mental, pero debo reconocer que desde ese día no me gusta acercarme a la morgue del hospital. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. Cámara mortuoria. Estudiar medicina no es para cualquiera. Los horarios, la disciplina, la condición humana, entre muchas otras cosas, como decía mi abuela, hay que tener estómago para ser médico, y esto es algo que me hace recordar en particular a un profesor de la facultad. En su materia fue donde más realizamos prácticas en la morgue del hospital de la universidad. Sin duda en esos espacios fue donde presencié algunos de los momentos más impactantes cuando estaba estudiando. Vi a varios compañeros retirarse o cambiarse de carrera después de estas clases, y es que muchas ocasiones solo pensamos en si nos daría impresión ver sangre, pero el problema es la impresión que puede llegar a causar ver tejidos y órganos humanos, sin mencionar los fluidos corporales. Una vez durante una clase este profesor nos puso un ejercicio en la morgue. El espacio estaba adecuado para que pudiésemos ingresar en grupos pequeños. La idea era que para perder el asco o la impresión, debíamos realizar un procedimiento sencillo a uno de los cuerpos que habían sido donados para investigación. La dificultad estaba en que mientras realizábamos el procedimiento debíamos hacer pequeñas pausas para comer allí mismo. Recuerdo perfectamente que el menú era arroz y frijoles. Fue un gran reto. Yo nunca me he considerado una persona particularmente asquienta, pero este ejercicio me pareció todo un desafío. Me acuerdo que éramos 5 estudiantes realizando el procedimiento mientras el profesor nos supervisaba. Di el primer bocado a mi comida y aunque me causó impresión respiré profundo y continué. Entonces en un momento observé a uno de mis compañeros, noté que se había puesto pálido, se llevó una cucharada a la boca, intentó tragar con dificultad y en ese momento vi en su rostro que estaba a punto de devolver lo que acababa de tragar. Se levantó de un salto, agarró el bote de basura que estaba en la entrada y vomitó. Tuvo que salir de la habitación mientras los demás continuamos con el procedimiento. Y al menos en mi grupo todos concluimos con la tarea. Luego supe que hubo otros estudiantes a los que les pasó lo mismo. Esa no fue la única ocasión en la que realizamos prácticas en la morgue, aunque debo admitir que es muy práctico y necesario que los estudiantes de medicina podamos acceder a realizar procedimientos de práctica allí. Nunca me gustó mucho el lugar, me parecía lúgubre y en ocasiones podía percibir energías extrañas. Algunas veces llegué a sentir tristeza, e incluso una vez presencié algo inexplicable. Estaba con el mismo profesor, realizando un ejercicio de práctica con 2 compañeras y 3 compañeros. En un momento golpearon a la puerta, no recuerdo quién era, pero el profesor tuvo que salir por unos minutos. Nos pidió continuar con el ejercicio. Ya era una clase avanzada, así que continuamos cuando de la nada una de las puertas de los refrigeradores mortuorios se abrió. Todos nos miramos en silencio y tras unos segundos nos reímos. Me acerqué a cerrar la puerta y me aseguré de que quedara bien ajustada, pero cuando había regresado a mi lugar, la puerta volvió a abrirse. Entonces ya no me pareció tan divertido. Una de mis compañeras fue a cerrarla de nuevo mientras hacía una broma de que yo no lo había cerrado con fuerza. Continuamos con lo que estábamos haciendo cuando de repente la puerta se abrió de nuevo. Nos quedamos un momento en silencio. Nuevamente un compañero fue a cerrarla. Esta vez todos estábamos callados y sin hacer bromas, pero no había terminado de asegurar la puerta cuando ésta se abrió de repente. En ese momento pensé que alguien estaba intentando jugarnos una broma, pero todos estaban serios. Una de mis compañeras dijo que mejor dejáramos la puerta así y termináramos pronto. No habían pasado más de unos minutos cuando la puerta se empezó a mover de nuevo. Esta vez se cerró y se abrió de golpe. Nadie se atrevía a decir nada ni a acercarse. Podía sentir cómo el miedo empezaba a apoderarse de nosotros. Entonces en ese momento entró el profesor e inmediatamente notó que algo no estaba bien. Intentando disimular le dijimos que una de las puertas de los refrigeradores parecía estar averiada. Entonces él se acercó a la puerta que había quedado abierta. Por un momento pensé que iba a hablarnos acerca de no tener supersticiones si queríamos dedicarnos a la medicina, pero entonces noté que algo cambió en su expresión. Mientras observaba el contenedor, no sé exactamente qué fue lo que vio,
pero nos dijo que por hoy íbamos a tener que terminar con la práctica, pues lo habían llamado para decirle que debían realizar un mantenimiento en la sala. Acabábamos de salir de la morgue cuando una de mis compañeras me dijo que no encontraba su celular. Éramos amigos, así que me pidió acompañarla a buscarlo en la morgue, pues después de lo que había pasado no quería regresar solo allí, así que tuvimos que regresar. En la entrada estaba aún el profesor. Le dijimos que ella había dejado su teléfono adentro. Notamos que se molestó un poco, pero nos dejó pasar y nos pidió no tardarnos ya que el personal de mantenimiento estaba a punto de llegar. Entramos y empezamos a buscar, no lo veíamos por ninguna parte. Entonces me percaté de que la puerta del refrigerador seguía abierta. Me acerqué para ver el interior del contenedor. Allí estaba el celular. No había dicho nada cuando ella desde el otro lado del lugar me preguntó si estaba seguro. No entendí su pregunta, pues ni siquiera le había hablado. Me dijo que juraría haberme escuchado decirle que el teléfono estaba dentro del contenedor que habíamos visto abrirse solo. Para ese momento yo no le había dicho que lo había encontrado, tan solo lo había pensado. Esto me pareció muy extraño, pero al fin le dije que sí, que allí estaba su celular. Ella se acercó, ninguno era capaz de meter la mano para sacarlo. Entonces yo me armé de valor y metí la mano y me estiré para alcanzarlo. En cuanto lo agarré sentí que algo me apretó el brazo. Empezó a jalarme con fuerza. Mi amiga se dio cuenta y me agarró del otro brazo. Por unos instantes entré en pánico. Podía sentir unos dedos congelados agarrándome desde dentro del refrigerador de la morgue. Intentamos no hacer ningún ruido, pues a pesar del susto no queríamos quedar mal con el profesor que seguramente seguía afuera. Logré soltarme. Como mi amiga estaba jalándome, caímos al suelo. Miré rápidamente mi brazo, no tenía ninguna marca. Entonces, antes de levantarnos, ella lanzó un pequeño grito y vi como si algo la hubiese arrastrado no más de 1 metro por el suelo. Ella se levantó rápidamente. Miramos hacia todos lados, pero no había nadie en la morgue además de nosotros. En ese momento entró el profesor. Ya había llegado el personal de mantenimiento. Salimos de ese lugar lo más rápido que pudimos mientras intentábamos disimular el impacto de lo que acababa de pasar. En cuanto salimos, mi amiga me preguntó si había visto algo. Yo le dije que no, pero que claramente había sentido que alguien me había agarrado del brazo. Entonces me dijo que ella también había sentido como un par de manos heladas la habían sujetado de las piernas y la habían arrastrado cuando caímos al suelo, pero ninguno de los dos había visto nada. Esa noche casi no pude dormir, cerraba los ojos y me imaginaba esa mano esquelética sujetándome el brazo. Cuando logré conciliar el sueño tuve una pesadilla en la que estaba en la morgue frente a la mesa de trabajo. Estaba cosiendo un cadáver cuando de repente el cuerpo se agitaba con fuerza, levantaba una de sus manos y tomaba mi brazo. En ese momento sentí como si me arrastrara hacia el borde de un abismo y cuando empecé a caer me desperté sobresaltado. Estaba sudando. Eran casi las 4 de la mañana. Observé mi brazo y me di cuenta que tenía una marca, como si alguien me hubiese agarrado con mucha fuerza. Era el mismo brazo que horas antes había metido en el contenedor de la morgue para tomar el celular de mi amiga. No pude volver a dormir, decidí levantarme e intentar distraerme. De todas maneras, ese día tenía clase desde las 7 de la mañana. Al llegar a la universidad mi amiga se me acercó, noté que tenía muchas ojeras, al igual que yo no había podido dormir bien, me preguntó si me había pasado algo más la noche anterior. Como yo no quería asustarla no le conté sobre la pesadilla ni las marcas, pero entonces ella me dijo que tenía que mostrarme algo. En su tobillo derecho tenía unas marcas muy parecidas a las que yo tenía en el brazo. Me dijo que había soñado que estaba en la morgue y de repente alguien la había agarrado del tobillo. Entonces había sentido como si la lanzaran a un abismo y en ese momento se despertó y notó las marcas. Le pregunté si sabía a qué hora se había despertado de ese sueño y me dijo que creía que eran las 4 de la mañana. Intenté tranquilizarla, diciéndole que lo que nos había pasado el día anterior podía habernos sugestionado. Fue en ese momento cuando ella me pidió que le mostrara mi brazo y al darse cuenta que yo también tenía las marcas pude ver el miedo en sus ojos. Le pedí que intentáramos olvidar el incidente. Pensé que con el tiempo hasta nos resultaría una anécdota interesante para contar después de graduarnos. Intentamos continuar con nuestras vidas,
Pero las pesadillas continuaban, siempre soñaba que estaba en la morgue y luego alguien o algo me empujaban hacia un abismo. Despertaba muerto de miedo y con marcas en las piernas o en los brazos, aunque no le hablé a mi amiga por un par de semanas. Un día durante la madrugada, luego de despertar de uno de estos sueños, tomé mi celular y vi que estaba en línea. Decidí escribirle pensando que ella tampoco podía dormir. Le confesé que continuaba teniendo pesadillas y por lo que me dijo pude comprobar que a ella le pasaba lo mismo, pero con la diferencia de que cuando se despertaba asustada intentaba rezar y solo así lograba quedarse dormida de nuevo. Intenté seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Incluso compré un amuleto que puse junto a mi cama y con el tiempo las pesadillas se volvieron cada vez menos recurrentes hasta que se detuvieron por completo. ¿Dónde estás, mamá? Contactando al Mictlán, el protagonista de este relato aseguró tener pruebas de audios. Sin embargo, al momento de intentar recabar el audio, este era inteligible y no se podía apreciar. Prometió que cuando tuviera la información la compartiría. Por el momento esta es su historia. He tenido la oportunidad de hacer contacto con el más allá. Desafortunadamente no tuve los resultados que esperaba, pues me he llevado una serie de malas experiencias desde ese entonces. Platicarles esto no es algo que me agrade del todo, pero siento que debo hacerlo. Actualmente tengo 35 años, vivo solo y qué bueno que sigo estando solo, pues creo que nadie estaría soportando lo que yo estoy pasando en casa a causa de una obsesión que tuve por hacer contacto con alguien que perdí. Creo que lo mejor ante todo esto es platicarles cómo comenzaron las cosas. Me pasó tan solo unos cuantos meses atrás en la casa de mis padres. Me encontraba de visita con ellos debido a que mi madre no se había sentido muy bien en esos días y quería ayudarle a mi padre con las tareas del hogar. Precisamente cuando ya era casi medianoche, mis padres tuvieron que salir de urgencia al centro médico. A mi madre le había comenzado a dar una punzada muy fuerte en el pecho y su brazo se le había adormecido. No quise imaginarme lo peor, por ello opté por quedarme en casa a esperarlos y que pasara este trago amargo como había pasado en ocasiones pasadas. Me senté sobre el sofá y encendí el televisor para dejar que pasara el tiempo y que solo era cuestión de que pasara el susto. Había momentos en los que escuchaba ruidos provenientes de la cochera que me hacían pensar que se trataba de ellos que ya regresaban de urgencias, mas no era así. Ciertamente me encontraba nervioso y muy asustado, que no lo soportaba. La televisión no era suficiente para distraerme y mucho menos el celular. Es una sensación horrible de desesperación por la que uno pasa cuando espera noticias de un ser querido y su bienestar. No quise sentir más eso, así que cuando pasaron alrededor de unas 2 horas me quedé dormido en el sillón de la sala. Cuando abrí los ojos, la televisión había perdido la señal y como no era una televisión nueva se escuchaba el molesto zumbido cuando no agarra ningún canal. Me levanté del sillón para apagar la televisión y vi a mi madre sentada en el sofá de a un lado de donde yo estaba. Ella me veía de manera muy atenta. Me dio tanto gusto verla, no me había dado cuenta que ya habían llegado y me daba más gusto verla en buen estado, pero ella solo me sonreía y no me quitaba la mirada de encima. Y en ese momento el timbre del teléfono resonó, por lo que me apresuré a contestar. Se trataba de mi padre, que con voz quebradiza me decía que mi madre había fallecido hace 1 hora. No lograba comunicarse conmigo por alguna razón y apenas el teléfono había agarrado señal. Le dije a mi padre que eso era imposible, pues yo acababa de ver a mi madre justo en la sala y había hablado un poco con ella. Me di la vuelta para verla, pero ella ya no estaba allí. La televisión volvió a agarrar señal, sintonizando nuevamente un infomercial. Tardé en captar que mi padre me hablaba del otro lado del auricular, a lo que terminé escuchando: cuando puedas vienes a ver a tu madre. Mi padre tenía que estarme mintiendo. Yo estaba muy seguro de haber visto a mi madre a un lado mío, pero también me puse a pensar que quizás yo era el que se estaba volviendo loco. Toda esta situación días atrás me había hecho sentir mucho estrés. Emocionalmente me sentía devastado. Así que, sin más, decidí dirigirme al centro médico para confrontar a mi padre y ver si era cierto lo que me había dicho. No tardé en llegar al hospital y a su vez, no tardé en darme cuenta de que el cuerpo sin vida de mi madre se encontraba en la camilla.
Con el tiempo comprendí que esto por lo que estaba pasando se llamaba negación. Mi padre me recibió con los brazos abiertos, mientras que también allí estaban las dos hermanas de mi madre. Al ingresar al cuarto allí estaba ella sin vida, sin poder moverse, sin respirar. Ese día una parte de mi alma se quebró y jamás volvería a quedar como antes. Más aún, algo extraño me pasó cuando me recosté a llorar en su regazo. En mi cabeza sentía que alguien me acariciaba lentamente, levanté la mirada y esa sensación se había ido. Pude casi jurar que se había tratado de una de mis tías, pero no había nadie más en la habitación. Me habían dado un espacio a solas con mi madre para despedirme de ella. Y una brisa fría pasó justo a un lado mío y vi cómo las cortinas se levantaban por lo fuerte de este ventarrón y luego todo se tranquilizó. Con el tiempo me hice a la idea de que mi madre se había acercado a mí para despedirse. Ella sabía muy bien cómo odiaba los hospitales, por lo que fue directamente a verme en forma de espíritu. Más aún si yo hubiera sabido que esa sería la última vez que la vería, le hubiera dicho tantas cosas. Este sentimiento duro en mí mucho tiempo, no podía sacarme la culpa que sentía por no querer ir al hospital y verla con vida por última vez. La visitaba 2 o 3 veces por semana donde la habíamos sepultado e intentaba expresarme y decirle lo que sentía, pero me costaba bastante trabajo, que terminaba derrumbado por la tristeza. Y un día, mientras me dirigía hacia la tumba de mi madre por segunda vez esa semana, había una mujer parada a un lado de donde descansaba en paz. Era ya una anciana, no tan grande pero las canas ya le cubrían toda la cabeza, de estatura mediana. Vestía una gabardina oscura que le cubría totalmente, pero particularmente lo que más me llamó la atención se trataba de su mano derecha, la cual mantenía levantada frente a ella formando una cruz con sus dedos pulgar e índice. Su mano, a diferencia del color completo de la piel de esta mujer, era blanca y muy pálida. Le saludé pues pensé que se trataba de una de las amigas de mi madre, pero ella esperó en silencio hasta que yo dejara de rezar para después decirme: «Tengo un mensaje de tu madre, me pidió que le devolvieras a su hermana el relicario que tiene guardado en su caja musical». Me quedé pasmado por lo que me había dicho aquella mujer. Jamás me imaginé que esa mujer me diría aquello, así que inmediatamente le pregunté que cómo era posible que ella lo supiera y me insistió con su respuesta: «Es un mensaje de tu madre». Después se retiró del cementerio. Yo corrí a casa a buscar el relicario que me había mencionado y precisamente allí estaba donde aquella mujer me había dicho. Lo abrí y había una foto de mi tía y su antigua pareja. Fui a entregarlo a mi tía, no solo por cortesía, sino también para descubrir más cosas sobre aquella extraña mujer. Mi tía se puso muy contenta, pues había creído que mi madre no lo había podido recuperar, pues hace mucho se lo había prestado para empeñarlo y obtener dinero. Aproveché para preguntarle a mi tía sobre aquella señora, y ella me comentó que se trataba de una espiritista, se llamaba Chabela y que ella podía ayudarnos a comunicarnos con mi madre, pero me recomendó que lo mejor era dejarla descansar. Ciertamente mi tía no comprendía la desesperación que sentía por hablar con mi madre nuevamente, así que le pedí que me pasara su dirección. Al fin, después de tanto rogarle, me la otorgó, pero no sin antes darme una advertencia. Chabela tenía una peculiaridad diferente a las demás, y es que ella no soportaba tocar a los demás, no tanto por microbios o algo por el estilo, sino que podía percibir algo proveniente de los demás al tocarlos. Al llegar a la casa de Chabela le pedí que me ayudara, pues quería hablar con mi madre, aunque sea una última vez. Ella me comentó que no era una buena idea, pues mi madre estaba atravesando el proceso del juicio y no era recomendable atraer a los espíritus durante este proceso. Le pregunté que si ella sabía cuánto tiempo duraría este proceso, a lo que me comentó que era un tiempo indefinido, pues todo dependía de los pecados que haya cometido la persona. En paz. Su respuesta no me convenció del todo, por lo que le pedí nuevamente que me ayudara. Aún así, pero ella fue muy insistente en eso, se acercó a mí y con su mano pálida y en forma de cruz agarró mi brazo. Tuvo una fuerte sacudida que hizo que me soltara. Me comentó que comprendía mis sentimientos, pero que me sugería que tuviera paciencia. Ella se encontraba bien, pues antes de entrar a juicio la contacto a ella para cerrar ese ciclo del relicario. A decir verdad, yo no quería esperar tanto tiempo, tenía que hablar con mi madre, así que busqué quien me pudiera ayudar.
fue cuando encontré un anuncio donde ofrecían trabajos garantizados, limpias y contactos con el más allá. Llamé para hacer una cita y un hombre me contestó. Me comentó que necesitaría ciertos elementos para hablar con ellos y en especial me pidió una televisión de las antiguas pues necesitaba de ese ruido para contactar con ellos. Recordé que mi padre tenía una televisión así, fui a su casa para pedírsela prestada comentándole que pronto se la devolvería. Al día siguiente y por la noche el brujo llegó a mi casa, me pidió que encendiera el televisor y lo mantuviera en un canal que no tuviera señal. Después de varios rezos que hizo, encendió incienso, para después frotarse las manos con unos aceites extraños. Luego los pasó sobre la pantalla del televisor y como si fuera algo irreal, allí se reflejó el rostro de una persona. Ciertamente me emocioné al ver esto, volteé a ver al brujo y sus ojos se encontraban en blanco. Mire nuevamente al televisor y escuche a alguien hablar, sus palabras eran irreconocibles, pero con el paso de unos segundos se entendían más. Fue cuando el brujo preguntó por mi madre y la voz de ella se escuchó al fondo, yo me sentía muy aliviado de volver a escucharla pero algo quitó esa emoción de mí, claramente la escuché decir no me busques, y a la vez su rostro se dibujó en la pantalla del televisor, el brujo salió de trance y después fue pura señal perdida. El brujo me comentó que mi madre se encontraba en el proceso de juicio o lo que le llaman el Mictlán. No era nada conveniente contactarla y que era muy probable que estuviéramos abriendo un portal de allá hacia nuestro mundo. A decir verdad, esto no me importó del todo, le agradecí al brujo y le pagué todavía más de lo que me comentó, además terminé comprándole sus esencias e inciensos. Se me ha vuelto una obsesión tratar de contactar a mi madre. No he tenido éxito aún, pero sí he encontrado la manera de hablar con más gente. Ciertamente esto sí ha causado problemas en mi hogar y conmigo. Pues en mi casa se han comenzado a escuchar voces, a cerrar puertas por sí solas e incluso se escucha que alguien camina por los pasillos. Esto lo dejaré de hacer cuando por fin contacte con mi madre. Más aún no sé cuánto dure su juicio. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.